Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos en breve las clases. Vamos a dar tiempo de que puedan irse unos cuantos más. Ok, chicos, buenas noches. A ver, toca empezar las clases. Así que, por favor, los que están ya en clase, pueden encender sus cámaras para tenerlos también registrados. Y bueno, a ver, hoy ya nos toca la semana 6. Ya estamos próximos al examen parcial, así que me imagino que todos ustedes están pues, súper preparados, han ido repasando, están al día con las clases, ¿no? Así que hoy vamos a tocar un nuevo tema que también está dentro de lo que es juegos dinámicos y juegos estáticos. Este, y vamos a ir profundizando un poco más en este concepto de juegos con información completa que estamos viendo, ¿no? Por este momento. A ver, según el sílabus, hoy día nos toca básicamente, ¿lo pueden ver? Tenemos que ver, ¿no? La semana pasada hemos visto este, básicamente lo que son juegos dinámicos acá, no sé por qué no está exactamente, pero hemos visto juegos dinámicos, hemos visto equilibrio en encilladura, programación lineal, hemos visto estrategias competitivas, estrategias de regulación, ya hemos visto también previamente algunos métodos de solución para juegos estáticos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver básicamente juegos desde el punto de vista de la repetición. Juegos repetidos con información completa. Juegos repetidos finitos, juegos repetidos infinitos y un pequeño ejemplo de aplicación a casos de colusión, ¿no? Política monetaria, política de eficiencia monetaria. La idea es un poquito ya ir revisando estas dinámicas de juegos de repetidos y cómo la repetición de un juego puede hacer que cambie la estrategia o el equilibrio de Nash en un determinado juego. Si un juego se realiza una sola vez, el resultado del juego va a tener diferencia en cuanto al equilibrio respecto de si el juego se repite o se realiza múltiples veces. Entonces, vamos a empezar a explicar cómo la repetición de un juego puede conllevar a resultados distintos a si el juego se juega una sola vez, ¿no? La idea es esa. Vamos a ver qué más tenemos. Ok, empezaremos brevemente, ¿no? Definiendo un poco el concepto de repetición en un juego, ¿no? ¿Qué es un juego repetido? Porque finalmente es lo que nos toca ver el día de hoy, ¿no? Y nos dice, ojo, aquel juego estático dinámico, es decir, la repetición no solamente está asociado a juegos dinámicos, sino está asociado a, puede ser un juego dinámico o un juego estático, que se desarrolle nuevamente y los jugadores conocen la historia del juego o los resultados. Nos dice, ¿no? Pueden ser juegos repetidos finitas o infinitas veces. Entonces, ojo, entramos en un nuevo concepto que lo vimos al inicio del curso, ¿no? Hablábamos de juegos finitos y juegos infinitos cuando podíamos clasificar los juegos. Dice, ojo, la idea de infinito está asociada a que ninguno de los jugadores sabe cuántas veces van a enfrentar el juego en cuestión. Tú no sabes cuántas veces va a desarrollarse un juego. Entonces,
un juego es finito cuando no sabes cuántas veces se va a desarrollar. Puede que el juego se realice 2 veces, 3 veces, y aún así el juego sigue siendo infinito. Porque si tú no sabes que el juego tiene 3 rondas, 4 rondas, por lo tanto el juego es infinito. Si tú sabes que el juego tiene 3 rondas nada más, ya el juego es un juego finito. Sabes que la tercera ronda el juego termina. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes ha jugado juegos de mesa? ¿Les gusta jugar juegos de mesa, por ejemplo? Juegos de mesa como Catán, Risk, algún otro tipo de juego de mesa. ¿Alguno por ahí le ha interesado? ¿Conoce alguno de esos tipos de juegos de mesa? Bueno, hay algunos juegos de mesa que son de estrategia. Si a alguno le interesa, son muy interesantes, muy divertidos de jugar. Y básicamente, digamos, la dinámica de estos juegos de mesa es que tú participas junto a varias personas o un grupo limitado de personas, por ejemplo, en el caso de Catán, ¿no? Para poder alcanzar un determinado nivel de puntajes. Una vez que tú alcanzas los 10 puntos en el juego termina automáticamente. Entonces, el juego de Catán es un juego que, alcanzado los 10 puntos, digamos, el jugador que llega a 10 puntos, automáticamente el juego termina. Entonces, la pregunta del millón es, con esta breve definición, breve concepto, ¿considerarían ustedes que el juego que les acabo de mencionar, que es Catán de estrategias, es un juego finito o infinito? A ver, hagamos un sondeo breve, ¿no? ¿Qué opina la mayoría? ¿El juego de mesa Catán es un juego finito o es un juego infinito? La descripción es breve. 4 personas se juntan para jugar este juego de mesa de estrategias en el que saben que, alcanzado los 10 puntos, o el que llega a los 10 puntos, automáticamente el juego termina. Entonces, ¿el juego es un juego finito o infinito? Es la pregunta, ¿no? Usando la definición que hemos dicho. Esto es, la idea de infinito está asociada a que ninguno de los jugadores sabe cuántas veces va a enfrentar el juego en cuestión. Oye, la gran mayoría parece que se inclina por un juego finito, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer una precisión, ¿no? Eh, puede ser finito, uno dice, ¿no? Puede ser finito, imagino que lo ven por el lado de los puntos. Tú sabes que llega a los 10 puntos, el juego termina. Pero la pregunta del millón es, ¿sabes cuántas veces te vas a enfrentar en el juego? ¿Sabes cuántas veces vas a jugar este juego? Es decir, jugar las rondas del juego. Cuando tú inicias el juego, no sabes cuántas rondas vas a jugar. Puede que juegues 10 rondas, 20, 50, 100, no sabes cuántas rondas vas a jugar. Probablemente, cuando inicias el juego inicia como un juego infinito, porque no sabes cuántas rondas vas a jugar. Sabes que cuando llegues a 10 puntos se acaba el juego, pero no sabes cuántas veces vas a enfrentar el juego. Digamos, la clasificación es cuántas veces vas a enfrentar el juego. ¿En cuántas rondas yo me voy a enfrentar? ¿En cuántas rondas tengo que tomar decisiones sobre este juego? Probablemente cuando estés llegando al finalizar el juego, tipo cuando ves que alguien tiene 8 puntos, 9 puntos, tú más o menos puedes intuir, ok, el juego va a acabar en 2 rondas. Porque si alguien tiene 9 puntos, es muy probable que consiga 10 en la siguiente ronda o 2 rondas. Entonces, el juego pasa de ser infinito a ser un juego finito en un determinado punto. ¿Por qué? Porque, digamos, los datos del juego te permiten a ti estimar que se va a acabar pronto el juego.
Entonces se convierte de un juego infinito a un juego finito. Sabes cuándo más o menos acabarán las rondas. No tienes certeza exacta, pero puedes intuir. En dos, tres rondas se va a acabar el juego. No va a pasar más de eso. Porque la otra persona va a alcanzar los 10 puntos y va a ganar. Entonces, ojo con esos detalles. Es decir, no sabes más o menos cuántas veces te vas a enfrentar en un juego. Si quisiéramos modelar la clase de teoría de juegos como un juego, digamos, finito o infinito, en el cual tendremos que tomar estrategias o interactuar, ¿bajo qué clasificación la podríamos modelar esta clase el día de hoy? No, bueno, no esta clase, el curso de teoría de juegos. ¿Como un juego finito o como un juego infinito? Vamos a hacer otra pequeña encuesta. Fin de la encuesta. ¿El curso de teoría de juegos se puede modelar como un juego finito o infinito? Vamos, aquí dice la mayoría. Estas son preguntas tipo, ¿no? Las preguntas de examen son de ese tipo, de análisis, ¿no? O sea, no va a ser una pregunta tan sencilla como esta, pero va a ser una pregunta de análisis de un caso. Un caso que ustedes tienen, ¿cómo lo pueden modelar? ¿Como un juego finito? Como un juego infinito. Y en particular, el curso de teoría de juegos, siendo que ya la mayoría está respondiendo, uno lo puede modelar como un juego finito, ¿no? Nosotros sabemos cuántas veces vamos a enfrentarnos en el juego, es decir, enfrentarnos en el sentido de tomar decisiones estratégicas en el juego. ¿Cuántas veces? En 16, que son las 16 semanas de clases. 16 semanas de clase nos vamos a enfrentar tomando decisiones de estudio o no estudio. El profesor hace una clase complicada o una clase difícil. ¿En cuánto? En 16 semanas. En la semana 17 no, en la semana 17 ya se acabó el curso. Yo sé que en la semana 16 termina el curso. Sé que hay 16 semanas. Entonces, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? En el caso del juego que yo les decía, Catán, también yo sé cuándo finaliza el juego. Sé que finaliza en la semana, no, cuando alguien alcanza 10 puntos. El dilema era que yo no sé cuántas veces me voy a enfrentar para llegar a esos 16 puntos. ¿Cuántas rondas de juego voy a tener? En el caso de la clase o el curso de teoría de juegos, yo también sé que acaba en 16 semanas. Pero yo sí sé cuántas veces me voy a enfrentar. Me voy a enfrentar 16 semanas nada más. En 16 semanas son 16 clases en las que tomaré decisiones, ¿no? Estudio, no estudio, voy o no voy a la clase. El profesor hace una clase fácil o difícil. Entonces, considerando esos conceptos, nosotros debemos empezar a ver y modelar juegos, ¿no? ¿Cómo vamos a modelar juegos? Entonces, una última, a ver, encuesta rápida, ¿no? Ay, creo que tenía la encuesta, ya ahora sí.
A ver, esta está más, esta que acabo de proponer. A ver, esta acá, chicos, es un poco más pensada ya. Ya no es tan sencilla, ¿no? No es tan casitos de juego de Catán, el juego. Sino es un poco usando la realidad económica, ¿no? Usando conceptos de competencia en el mercado. Entonces, son dos empresas que están participando en el juego en el cual se quieren captar las preferencias de los consumidores y ambas quieren lograr el éxito, ¿no? Son Coca-Cola y Pepsi. Saben que el éxito se alcanza cuando alcanza el 75% de market share o cuota de mercado, ¿no? Entonces, el dato anterior, este sencillo párrafo dice, se puede modelar como un juego finito o infinito. ¿Qué dice la mayoría? Ya tenemos cinco que no responden. ¿Qué dicen estos cinco? Ponen inclinar la balanza. Juego finito, juego infinito. Así te va ganando el juego infinito. Infinito se le va acercando. Vamos viendo que hay dudas, ¿no? Se dan cuenta que hay esta, digamos, por así decirlo, complejidad, ¿no? Ya bueno, más o menos gran parte de algunos se están inclinando por el juego infinito. Y en cierta medida este pequeño extracto que les acabo de traer se puede modelar como un juego infinito en realidad. ¿Por qué? Yo sé que cuando alcance el 75% de cuota de mercado o market share, alcanzo el éxito del mercado, el dominio, el liderazgo del mercado. Ahora la pregunta del mío es, ¿cuántos años me tengo que enfrentar Coca-Cola y Pepsi para lograr ese 75%? No lo sé, la verdad. No sé cuántas veces nos vamos a enfrentar. ¿Cuántos eh, campañas de verano? ¿Cuántas campañas publicitarias voy a tener que enfrentar? ¿Cuántos inviernos, veranos, primavera? ¿Cuántas, digamos, etapas o cuántas veces me tengo que enfrentar entre las empresas para alcanzar esa cuota de mercado? No lo sé, no tengo ni idea. Solo sé que cuando llegue a ese alcance voy a alcanzar el éxito. Probablemente cuando uno puede decir, no, cuando ya estoy al final de la etapa, ya cuando esté en el 74%, tal vez puedo estimar que el juego ya es finito, ¿no? O sea, ya de acá a unos 2 años alcanzar esa meta. Pero desde un inicio uno no puede determinar ese valor, ¿no? Si estoy en 30%, 40% de mercado, ¿en cuántos años llegaría a 75%, no? 7 años, 8, 9, 10, 15 años, no lo sé. Entonces es un juego finito en la medida, ya, en la medida que los jugadores no saben cuántas veces van a enfrentar el juego. No sabes cuántas veces te vas a enfrentar Coca-Cola a Pepsi, Pepsi a Coca-Cola. Por lo tanto, el juego que tienes que analizarlo, lo vas a analizar mediante un juego infinito. Entonces, es un poquito las diferencias entre juego finito, infinito y finito, ¿no? Unas características. Dice, permite analizar si las empresas, si las amenazas o promesas sobre el comportamiento futuro pueden influir en el comportamiento presente en situaciones que se repiten en el tiempo, ¿no? La idea de juegos repetidos es, digamos, incorporar en el análisis del juego el comportamiento futuro. Si nosotros lo vamos a interactuar a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años de mucho tiempo en el futuro, cómo tú te comportas en el futuro, pues va a tener digamos, voy a tener en cuenta para tomar mi decisión a día de hoy, ¿no? Si son dos empresas, por ejemplo, que van a participar en una sociedad, se van a fusionar o van a hacer un negocio, y una de ellas prevé, es decir, van a hacer un juego repetido, al momento de fusionarse, van a empezar a operar como una sola empresa, van a hacer un juego repetido durante mucho tiempo. Bueno, si una de las empresas puede prever que en el futuro o en la otra se va a comportar de alguna forma negativa y sabe que si se fusionan van a ser parte de un negocio, pues su decisión hoy día puede cambiar tomando en cuenta la repetición del juego, es decir, que vas a convivir con esta empresa durante muchos años. Por lo tanto, no quieres una empresa
que puede tener mala reputación, mala fama, que puede, digamos, dañar de cierta forma tu atractivo comercial, ¿no? Entonces, la idea de analizar la repetición es eso, ¿no? Evaluar si amenazas o promesas sobre cómo te vas a comportar en el futuro pueden influir en el comportamiento presente. También dice, se aplicarán a estos juegos los conceptos introducidos en capítulos anteriores, básicamente el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Y lo dice, el juego repetido dice, permite explicar por qué muchos fenómenos económicos y sociales producen comportamientos muy diferentes en función del número de interacciones. Es decir, nos permite entender por qué los individuos se comportan de una determinada forma cuando saben que la situación a la que se enfrentan no se va a volver a repetir. Y de un modo completamente diferente cuando saben que en un periodo corto de tiempo o determinada periodicidad se va a repetir la misma situación. Eh, este es el típico ejemplo, ¿no? Yo les comentaba, no sé si les comenté en un momento en clases previas, no sé si ustedes han visto películas eh, apocalípticas, estas películas de ciencia ficción con temática apocalíptica. Básicamente va a venir un cometa y mañana el mundo se destruye, ¿no? O viene algo y el mundo se destruye, nos van a invadir alguien y mañana el mundo se destruye, ¿no? Hay un terremoto, hay un tsunami y todo desaparece. Son las películas de ciencia ficción de temática apocalíptica. Y en estas películas, no sé si ustedes han llegado a ver, cuando suceden este tipo de cosas, ¿qué hace la gente, no? ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo es el comportamiento de la gente? Muchos de estos, como ustedes pueden ver, básicamente el descontrol total, ¿no? Si yo sé que mañana el mundo se va a acabar, ¿para qué voy a ir a trabajar hoy día? ¿Para qué voy a comportarme de modo adecuado? Si yo sé que mañana el mundo se va a acabar, me haré lo que más quiera, ¿no? Lo que sea que desee. Porque sé que el juego va a terminar. Si el juego termina, entonces yo tengo un comportamiento, una estrategia. Mi estrategia es, si yo sé que el juego va a terminar mañana porque va a desaparecer el mundo, no se va a repetir más el juego, pues mi estrategia o mi equilibrio de Nash va a ser distinto. Va a ser, no sé, hacer lo que quiera, sin considerar las normas sociales, por ejemplo, ¿no? A, hago desbande, lo que sea que considere que es lo que debo hacer en ese momento. Pero si yo sé que el juego va a continuar, es decir, el mundo no se va a acabar, mañana tengo que levantarme a trabajar, a estudiar, pasado mañana también, y así sucesivamente, yo me comporto de una forma. Esto es, cumplo con las normas sociales, ¿no? Soy, digamos, tengo conductas distintas, es decir, mi equilibrio, mi estrategia que voy a usar es distinta si sé que se acaba el mundo o si sé que el mundo continúa. Lo mismo pasa en juegos repetidos. Si yo sé que el juego se repite, voy a tener una estrategia y si sé que el juego termina, voy a tener otro tipo de estrategia. Entonces, ahí es donde hablamos de juegos repetidos. Y dice, ¿no? Digamos, los individuos se comportan de una determinada forma cuando saben que la situación a la que se enfrentan no se va a volver a repetir. Y de una forma completamente diferente cuando saben que en un periodo corto de tiempo o con determinada periodicidad se va a repetir la misma situación. Si yo sé que se va a repetir el juego, me comporto de una forma distinta. Si sé que se acaba el juego, pues simplemente, por así decirlo, tengo otra estrategia. Eso es conceptualmente. Matemáticamente, podemos decir, vamos a, podemos decir que un juego finito tiene esa característica, ¿no? Básicamente, dado un juego cualquiera, G, esto lo pueden encontrar la definición en el CERDA, no hay mucho inconveniente.
un juego donde básicamente hay acciones y jugadores, al que llamamos juego en etapa o juego constituyente, y un vector de un factor de descuento. Sí, ahora más adelante vamos a hablar un poco de este concepto de factor de descuento. Llamar a un juego repetido infinitamente cuando se da este tipo de situaciones. Básicamente voy a resaltar la principal diferencia con respecto a un juego infinito, que es esto. El juego se va a jugar T veces. Si el juego se va a jugar T veces, 10 veces, 15, lo que sea, pero T veces, y eso es claro para los jugadores, entonces estamos hablando de un juego finito. Mientras que nos dice, un juego infinito va a ser aquel que tras, caramba, tras cualquier etapa, etapa, el juego puede proseguir en la siguiente etapa. Tras cualquier etapa acá, el juego puede proseguir en la siguiente etapa. Es decir, el juego puede proseguir, no se sabe, puede terminar también, pero puede proseguir. No es claro cuándo termina. A eso me refería cuando en su momento decía, en un juego finito sabes que se va a jugar T veces. Decimos, la clase de teoría de juegos se juega 16 veces. Es un juego finito. El juego entre Pepsi Cola y Coca-Cola para alcanzar el 75% del mercado es un juego infinito porque no saben cuántos años se van a tener que enfrentar para alcanzar ese 75%. Entonces, esa es la diferencia entre un juego finito y un juego infinito. Por lo tanto, ustedes tienen que estar en la capacidad de identificar cuando un juego es finito y cuando un juego es infinito. Ahora, nosotros, bueno, hablábamos acá de un factor de descuento. El factor de descuento, ustedes pueden verlo acá, está en un juego finito, pero también está en un juego infinito. Bueno, acá está. Lo estoy resaltando de verde y hay un juego infinito. Entonces, ¿qué nos dice eso? Básicamente nos dice, en juegos repetidos se va a incorporar un elemento denominado factor de descuento, un famoso factor de descuento, que refleja la preferencia temporal, es decir, cuánta preferencia tienes por el futuro con respecto al presente. ¿Puede tomar valores extremos? Sí, podría tomar valores extremos, que es eh, factor de descuento delta 0 o delta 1, ¿no? Que corresponde a casos en los que el agente solo valora el presente, delta 0, no me importa nada el futuro, o sea, no, digamos, no es que no me aporta nada el futuro, por eso le pongo 0, no me aporta nada, lo único que importa es el presente, o delta 1, ¿no? Me da lo mismo el futuro, o sea, el futuro y el presente me da igual, son iguales para mí. Entonces, son casos de impaciencia extrema o paciencia extrema, ¿no? Y están constituidos, acá hay que poner delta, y se llama tasa de descuento y está asociado a un valor R, que generalmente puede ser una tasa de interés, ¿no? Esto puede ser una tasa de interés. Ya han visto ustedes conceptos de valor presente, ¿no? Entiendo que ya han estudiado un poco de conceptos de valor presente. Así que vamos a hacer un poco de pizarra para recordar un poco de valor presente nada más. Ok, entonces, la idea de este factor delta, digamos, parte de analizar dos situaciones, ¿no? Digamos, los jugadores que estamos modelando en teoría de juegos, básicamente, o los juegos que estamos modelando en teoría de juegos, básicamente parten de estrategias que van a tomar jugadores asociadas con la cooperación, que es la colusión,
y la no cooperación, que básicamente es la competencia, ¿no? Entonces decimos que las empresas tienen que tomar decisiones, o los jugadores tienen que tomar decisiones entre si participa en un juego cooperativo o en un juego no cooperativo, ¿no? Esto es, si las empresas deciden coludirse o por el contrario deciden cooperar, ¿no? Y básicamente hemos modelado un poco los juegos de esta forma, ¿no? Jugador 2, jugador uno. Y así hemos modelado el juego, ¿no? Esto puede ser un juego dinámico, puede ser un juego estático, va dependiendo. Y lo que hemos visto un poco es que si esto es un juego, por ejemplo, estático, ¿se acuerdan cuál es el equilibrio de Nash en el juego estático? Independientemente de los datos, ¿no? Si esto lo asociamos con el famoso dilema del prisionero, ¿se acuerdan cuál era el equilibrio de Nash en ese tipo de juegos, chicos? Como independientemente de los datos, ¿no? Si es un juego estático, si es un juego estático con información completa, ¿cuál era la solución? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, por ahí. Opciones. Vamos a ver quién está en clase. Ok, ahí veo que todos están con la cámara apagada, chicos. O sea, no hay nadie presente. Vamos a poner falta a todos, probablemente. Es con cámara encendida, chicos. Todos tienen que ser con cámara. Yo levanto ahorita y todos están con cámara apagada. A ver, vamos a ver. A ver. Mm, a ver, quien está con cámara apagada nos va a ayudar hasta que en la clase de hoy. A ver, ¿quién está? A ver, Marjorie. ¿Te acuerdas, Marjorie, cuando estábamos viendo juegos estáticos y hablábamos del famoso dilema del prisionero? ¿Cuál era el equilibrio de Nash? Ok, Marjorie, ¿estás? Marjorie, no estás. Yanela, Profesor, buenas noches. Voy a entrar por mi laptop, pero mi cámara no funciona y ok, mi micro tampoco, porque estoy por mi celular, pero ahora entro y voy a conectar otra cámara para tener la asistencia. ya. Pero No coméntanos, tengo. Marjorie, ¿te Sí. acuerdas cuando estábamos viendo este parte de teoría de juegos y hablábamos de equilibrios de Nash? ¿Te acuerdas más o menos cuál era el equilibrio de Nash que habíamos determinado en este tipo de juegos? Para el Independientemente diagrama del del valor. prisionero, Sí, parece que estamos presentando en pizarra. Independientemente de los datos, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era el que ujú. habíamos propuesto como equilibrio de Nash? ¿Alguien por ahí más? ¿Alguien quiere lanzarnos un centro? ¿Cuál era el equilibrio de Nash que habíamos propuesto? No recuerdo muy bien, pero creo que era cuando los dos confesaban. Exacto, ¿no? Exacto, muy bien. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién participó? Joaquín. Ok, Joaquín, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? El equilibrio de Nash, en el caso del famoso dilema del prisionero, era confesar, confesar. Ambos confesaban. ¿Y esto qué significaba? Pues básicamente que ambos velaban por su propio bienestar. Ambos decían, yo confieso porque la otra persona, porque si yo me callo y la otra persona confiesa, pues yo voy a terminar con más años en la cárcel. Por lo tanto, no me conviene confesar. Confesar no es una estrategia, callarse no es una estrategia óptima para mí. Por lo tanto, la desechaban y confesar resultaba ser la estrategia equilibrio de Nash. Ahora, si uno evalúa esa estrategia
en nuestro contexto, sería básicamente competir. Competir. Esto es que cada jugador vela por su propio interés. Confesar es una estrategia en la que cada uno maximiza su beneficio independientemente de lo que haga el otro. Yo maximizo mi beneficio. Esto significa que en la práctica estoy compitiendo. Por lo tanto, el equilibrio de Nash en un juego estático viene dada por la parte de competencia. Acá sería el equilibrio de Nash. Y me acuerdo que en clase dijimos que este equilibrio de Nash, si bien es un equilibrio sostenible, robusto en un juego estático, presentaba un problema que no era un óptimo de Pareto, en el sentido de que había otro equilibrio que otorgaba mayores beneficios a ambos jugadores, que igual que en el dilema del prisionero, el equilibrio que otorga mayores beneficios era callar, callar. Este es un óptimo de Pareto. Es un beneficio que, digamos, es un equilibrio que otorga mayores beneficios. Probablemente si ambos, digamos, presos callan, terminan saliendo de la cárcel o reciben la menor condena. Bueno, esta analogía, trayéndola al caso que está en pizarra, estaría asociado con la estrategia o, digamos, operar, operar, ¿no? Es decir, ambos jugadores se pondrían de acuerdo para básicamente estar por acá, en esta estrategia de acá, que estoy pintando de azul. Vamos a llamarle B, la estrategia B. Entonces, ambos jugadores tienen incentivos a usar la estrategia B. Pero decíamos que finalmente esa estrategia no es un equilibrio de Nash porque había un riesgo, ¿no? Si yo escogía colusión, colusión y el otro jugador me traiciona, yo terminaba peor. Por lo tanto, elegía mejor competir, ¿no? Maximizar mi propio beneficio. Y eso está, como equilibrio de Nash, pensado en una lógica de un juego estático. Esto es, una vez que yo tomo mi decisión, el juego termina mañana. No nos volvemos a ver. Por lo tanto, si yo sé que no me voy a volver a ver con esta persona, con este jugador, con esta empresa, con este jugador, no tengo incentivos digamos, a coordinar, a cumplir mi palabra. Porque si yo cumplo mi palabra, y digamos, si yo traiciono a, a la colusión, al callar, a confesar, a cooperar, si yo traiciono, puedo obtener un mayor beneficio. Y como el juego solamente se va a jugar una vez, pues no hay problema, no voy a recibir un castigo. El mundo se va a acabar. Y como si el mundo se va a acabar, en una siguiente etapa, en una siguiente oportunidad, ya no va a haber juego que jugarse. Porque el juego ya se terminó. Esto es, si ustedes, por así decirlo, no sé si ustedes han visto estas series en las cuales hay una persona trabajando, son series, no tengo un nombre específico, pero no me acuerdo de una serie, pero digamos, las series ponen en ejemplo muy claro este dilema. Cuando tú trabajas en un lugar y cuando tú estás en ese lugar, tú tienes un comportamiento que es competir, colaborar, por así decirlo. Pero si tú sabes que mañana vas a renunciar a la empresa, a veces las series te dicen, ¿no? La persona que renuncia se va y suelta todo, ¿no? Todo lo que siente, todo lo que, digamos, tiene dentro. Habla mal de la empresa, habla mal del jefe, de los compañeros, que esta empresa es una pésima. ¿Pero por qué? O sea, por qué cambió su comportamiento? Porque sabe que mañana no va a poder ser castigada. El juego va a terminar porque está renunciando.
Si él siguiera en la empresa, su comportamiento sería distinto. Él se calla, no dice nada. Solo cuando sabes que el juego termina, tú cambias de estrategia. Es decir, oye, voy a confesar todo, voy a decirles todo lo que siento. ¿Por qué? Porque el juego va a terminar. Yo voy a renunciar mañana. El mundo, mi juego con esta empresa se acaba. No me pueden castigar porque ya no soy parte de la empresa. Entonces, en ese mismo dilema, el dilema del prisionero, en ese mismo juego, el dilema del prisionero pone de ejemplo eso, ¿no? El mejor resultado es que ustedes se coludan, obtienen los mayores beneficios. Sin embargo, dado que existe el riesgo de que alguno de los jugadores traicione y elija y cambie de estrategia, es decir, alguno, por ejemplo, el jugador 2 que está eligiendo cooperar, digamos, cooperación, podría elegir competir, porque le permite obtener mayor beneficio si es que el jugador uno sigue jugando colusión. Si el jugador uno juega colusión y el jugador 2 juega competencia, el jugador 2 obtiene mayores beneficios. Entonces tiene incentivo a cambiar de estrategia. Lo mismo le pasa al jugador uno. El jugador uno dice, bueno, yo estoy jugando ahorita cooperación, podría jugar cooperación, podría cooperar con esta empresa, pero si yo no coopero y por lo contrario compito, pero la empresa que está participando, la otra empresa sí coopera en la colusión, yo obtengo mayores beneficios. Entonces, frente a esa situación, decíamos, el equilibrio de Nash era que ambos elijan competencia, confesar, porque era el mejor equilibrio de Nash. Pero eso está pensado en un juego que termina. Ahora, la pregunta del millón es, si el juego se vuelve repetitivo, si yo sé que este es un juego que se juega hoy, se va a jugar mañana, pasado mañana y durante 20 años o 10 años, la pregunta del millón ¿es posible que el equilibrio cambie? ¿Cuál creerían que podría ser el equilibrio si estamos hablando de un juego cooperativo? No, pues un juego repetitivo. ¿Qué plantearían ustedes como opción? ¿Cuál creerían, chicos, que Profe, podría ser? no, Adelante. no lo haría el hecho de que sean juegos repetitivos en ese caso como obsoletos, ya que las recompensas no se podrían cumplir. O sea, si el juego se repite hoy, mañana, pasado e infinitamente, Ujú. el castigo de encarcelamiento en realidad no es relevante porque al final puede cambiar su respuesta cuando quiera y salir libre, ¿no? Eventualmente ambos dirán, algunos de esos días decidirán no confesar y saldrán libres. Claro, es correcto, ¿no? Cuando el juego se vuelve repetitivo, es posible que cambies la estrategia, porque tú sabes que mañana te vas a volver a enfrentar a esa persona, a este jugador, y pasado mañana también te vas a enfrentar a este jugador. Entonces, frente a esa situación de repetición del juego, pueden llegar a un consenso de que lo mejor es participar de a ver, de la colusión. Es decir, si nos vamos a enfrentar repetitivamente, lo mejor podría ser cooperar en vez de estar en competencia, porque competir implica menores beneficios. O sea, digamos, acá no tengo los datos, pero tranquilamente, competencia puede involucrar, digamos, si estamos hablando de un dilema de prisionero, dos empresas, no sé, 2 millones, 2 millones, 2 millones de ingresos, mientras que cooperación puede ser 4 4. Y acá puede ser, el ejemplo típico es el 5 1, no, no, 5, así es. Esa siempre es la estructura de un dilema de prisionero. 1 5.
Entonces, la idea es básicamente, a ver, entender un poco por qué los equilibrios colusivos, que uno dice que no son sostenibles, porque cuando empezamos la clase, el curso, dijimos que el equilibrio, este de acá, que se llama, ¿no? Un equilibrio, un equilibrio colusivo, que en un juego estático no es estable, por los mismos incentivos que tienen los jugadores a traicionarse, en un juego repetido sí podría ser estable. Podría haber incentivos a la colusión. Entonces, la idea es un poco entender, digamos, por qué funciona esto, por qué existe. Y esto nos va a dar pie a, vamos a ver, a entender un poco por qué existe a ver, vamos a ver, vamos a compartir. A ver, pueden ver ahí la nota de prensa que dice Indecopi anula la resolución que aprobó multa al supuesto cártel del Pavo. ¿Se ve por si acaso? Para no voy a estar comentando algo y luego no se vea. Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, perfecto. A ver, en 2022, Indecopi, una resolución de segunda instancia, anuló una multa que la primera instancia le había puesto al supuesto cártel del Pavo, ¿no? El cártel es básicamente una colusión. Un conjunto de empresas se puso de acuerdo para subir las tarifas, ¿no? Esto es para poder rentabilizar y obtener mayores beneficios, ¿no? Entonces dice, ¿no? En abril, la Comisión de Defensa de Libre Competencia sancionó en primera instancia con una multa de 17 millones a varias empresas, ¿no? Por básicamente haber subido el precio del pavo en, dice, se argumentó que en ese momento las empresas concertaron el precio de comercialización de pavo entero de marcas navideñas a nivel nacional, de marca San Fernando a nivel nacional, durante campañas navideñas. Acá no dice, acá está. Entre 2016 entre 2009 y 2016, que abarcó el acuerdo. Ojo, este acuerdo duró 7 años. Durante 7 años, las empresas mantuvieron un acuerdo. Regresando a nuestra pizarra. Es decir, este punto B, este equilibrio B, que es un equilibrio colusorio en el que las empresas cooperaron y que les permitía rentabilizar beneficios, y que nosotros hemos dicho que no es estable, que no es un equilibrio colusorio, que no es estable, resulta que dura 7 años en la vida real. Es decir, sí es estable en la vida real. Entonces ahí vendría la explicación. ¿Por qué si hemos dicho que no es estable, la realidad nos dice que sí es estable, que los acuerdos colusorios duran años, 4, 5, 7, 10 años, o hasta que la autoridad de competencia los detecte? Y la explicación es que estamos hablando de un juego repetido. Cuando decimos que el equilibrio colusorio no es estable, estamos hablando de un juego estático, un juego que se juega una vez y termina, no hay más allá. Sin embargo, los juegos de los cárteles en los que el equilibrio colusorio sí puede ser estable son juegos repetidos. Son juegos en los que las empresas saben que se van a enfrentar múltiples veces. Entonces, la repetición podría explicar por qué este equilibrio de acá, que estoy resaltando y que estoy pintando ahorita de color verde, porque este equilibrio sí puede ser estable en un juego colusorio, digo, en un juego repetido. Pero ojo, para que eso sea viable, también tiene que cumplir una serie de criterios.
que son los que vamos a ver ahora. Antes de entrar, vamos a aprovechar para tomar asistencia. A ver, chicos, atentos con la asistencia. Vamos a poner lista. Bulnes Castillo, Shirley. Presente, profesor. Gracias. Ok, a ver. Joaquín Casaverde Asencios. Presente, profesor. Gracias. Díaz Cárdenas, Mateo Alessandro. No. Díaz Taranta, Mariana. Presente, profesor. Profesor. Presente, profesor. Ok, gracias. Mateo Díaz Cárdenas, Presente. presente, ¿no? Sí, presente. Ok. Cristian Flores Cruz. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Garibay Guevara Abigail. Ok, presente, Abigail. Melgar Hernández Hugo. Ausente Hugo. Minaya Llanos Gabriel. Ausente. Mondragón Picón Víctor. Presente, profe. Gracias, Víctor. Agita Cabana Marjorie. Presente, profesor. Gracias, Marjorie. Ramos Aranda Yanela. Okay, Yanela. Presente, presente, Oh, presente, presente. oh. ¿Me escucha? Sí, Yanela. Gracias, Ok, Yanela. gracias. Ruiz Hurtado Francisco. Ok, ausente Francisco. Saldaña Poma Yomara. Presente, profesor. Gracias, Yomara. Sebastián Rodríguez Diego. Profesor, presente. Gracias, Diego. Cepeda Pérez Salvatore. Presente, profesor. Gracias, Salvatore. Tribeño Costas Yoli. Ok, Yoli ausente. Villena, Calderón, Guillermo. Presente, Y- profesor. Ok, Guillermo, entonces estamos. Ok, perfecto. Entonces, guardamos. Entonces, a ver, chicos. Retomando. Ay, no. Bueno, el corte de todo no me paraba. Ok, entonces, a ver, vamos a el PPT. Entonces, decíamos que tenemos una famosa tasa de interés que va a ser un elemento central al momento de evaluar nuestras decisiones sobre las estrategias que vamos a utilizar en un juego. Esto es, si vamos a cooperar o vamos a no cooperar en un juego. Primero que nada, debemos tener en cuenta que como estamos evaluando decisiones futuras, es decir, voy a evaluar el comportamiento futuro de una empresa, de alguna forma estoy hablando de ciertos pagos que voy a recibir producto del comportamiento de esta empresa en el futuro. Por lo tanto, para tomar una decisión hoy día sobre si voy a cooperar o no cooperar con una empresa, tengo que evaluar esos pagos futuros. Y eso significa traer todos esos flujos a valor presente. Por lo tanto, decimos que hay una secuencia o flujo de pagos que puede ser finita o infinita, que se puede representar de la siguiente forma. El valor presente de lo que hoy día gano o produzco, usamos la variable Q, más lo que produzco en el siguiente periodo multiplicado por un factor delta, que es el factor delta es la tasa de descuento, ¿no? ¿A cuánto lo descuento valor presente? Más lo que produzco en el periodo, bueno, acá debería ser periodo 2 en realidad, no sé por qué está con Q2.
ahí voy a ajustarlo, ahí, el PPT. Más, considerando otro factor de descuento, también con un exponente, este, considerando ya que han pasado 2 periodos, lo que produzco en el periodo 3, considerando el factor de descuento de dicho periodo, hasta lo que produzco en el periodo T, considerando el factor de descuento T más 1, y así se va a ir hasta el infinito. Bueno, esto básicamente es una progresión geométrica, es una sumatoria de ciertos elementos que se pueden, digamos, parametrizar usando una progresión geométrica. Y esto es que pueden ser representados de la siguiente forma, por la siguiente ecuación. 1 entre 1 menos delta, ¿no? Es el factor de descuento de todos estos factores de descuento que se van al infinito. Dicho eso, vamos a usar este elemento. Cuando el juego es repetido, pero de forma finito o finita, vamos a tener básicamente una estructura de este tipo. Esto es, dice, si el juego de etapa es un juego dinámico con información completa, se obtienen resultados analógicos en cada repetición que se juega el equilibrio perfecto de subjuegos. Esto es, vamos a tener el valor 1, que es el valor de descuento, en este caso de juego, que está asociado con la estrategia que se juega, más la sumatoria de los factores, bueno, acá vamos a ver, estos son los factores de descuento. Vamos a ver acá. Factores de descuento asociados a cada juego. Entonces, si se dan cuenta, el jugador 1 tiene este pago, que es 1, estoy resaltando en el morado, tiene un pago que va a ser 1 más la sumatoria de los pagos que obtiene considerando un factor de descuento. ¿Y este pago de dónde sale? De la decisión que toma, es decir, del equilibrio que toma en ese momento. En este caso, el jugador 1 opta por un equilibrio que es 1-1, dice. Es un juego de una etapa. Puedes tener el otro escenario, que es el de acá, que estoy resaltando de verde, que será la segunda etapa del juego, que saldría más o menos de esta estructura, ¿no? 5-5 de ahí. Igual con un factor de descuento. Pero los juegos finitos, o los juegos repetidos de forma finita, no son tan interesantes de evaluar, digamos, plasmar, en la medida que son juegos en los cuales ya está establecido el número de veces que que se va a jugar, cuántas rondas va a tener el juego. Por lo tanto, al determinar las rondas, uno puede evaluar cuál es el mejor equilibrio según las rondas que se juega. La realidad, y como ustedes han podido ver en la nota de prensa, las empresas que participan en ese tipo de acuerdos colusorios, lo importante es digamos, los jugadores, empresas, y qué decisión toman, ¿no? Si van a jugar como un juego cooperativo o un juego no cooperativo. Bueno, lo importante es que cuando ellas deciden jugar un juego cooperativo, coludirse, están pensando en un juego repetido de forma infinita. Yo no sé cuándo va a acabar la colusión, solo sé que vamos a participar de ella. Acabará cuando cuando ya no sea rentable, acabará cuando nos descubre el Indecopy, acabará cuando alguno de nosotros ya no quiera participar, no sabemos cuándo. En el caso anterior, ustedes pudieron ver que duró 7 años la colusión. Entonces, lo importante son los juegos infinitos. O los juegos repetidos, o los juegos que se repiten de forma infinita. Entonces, en estos juegos que se repiten de forma infinita, básicamente tenemos una gran disyuntiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, el dilema del prisionero,
decíamos, ¿no? El presionado tiene que elegir entre callar o confesar. Son sus dos opciones. Si se calla, obtiene tanto de beneficio, y si confiesa, tanto de cárcel, ¿no? En este caso, recuerden que lo ideal sería este, obtener la menor cantidad de años de cárcel, ¿no? En este caso podría ser 1 año de cárcel. Entonces, cuando uno juega un juego infinito, dice, suponga que el juego dura. Ok, acá vamos a ver, porque acá habla de desviación. Vamos a plantear eso en la pizarra mejor. Entonces, 2. Profesor, perdón que lo interrumpa. Sí. No lo quise interrumpir durante la explicación, pero justo cuando pasó lista yo me había ido al baño. Justo pregunté en el grupo por si acaso. No sé si me podrá considerar. A ver. ¿Cuál es tu pedido? Disculpa. Ruiz Hurtado. Ruiz Hurtado. A ver. Ruiz Hurtado Francisco. Sí, Ya, perfecto. Asistencia. gracias. ¿Cómo será? Entonces, a ver, muy bien. Vamos a ver. Ok, entonces, cuando planteamos este tipo de análisis de juegos repetidos, planteamos básicamente la siguiente estructura, ¿no? Eh, las empresas pueden operar, operar, no cooperar, cooperar, ¿no? Esa es la estructura que estamos planteando. Muy malas líneas. Entonces, a ver, decimos que hay un jugador 1 y un jugador 2 que tiene que tomar decisiones sobre si cooperar o no cooperar. Entonces, la gran disyuntiva va a ser que las empresas pueden partir del óptimo de Pareto, la mejor decisión que pueden tener para ellos. Y la mejor decisión o la estrategia que les genera mayores beneficios, siempre, siempre va a ser cooperar. Es la que les genera mayores beneficios. Vamos a llamarla A. Entonces ellos pueden estar en este equilibrio. Óptimo de Pareto, ¿no? Entonces decíamos que hay incentivos a traicionarse y cambiar de estrategia, ¿no? Pero la pregunta del millón es si nosotros estamos viendo que en la realidad las empresas deciden cooperar y mantener este acuerdo colusorio. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué beneficios le genera a la empresa? O digamos, o cómo toman decisiones los jugadores respecto de si cooperan o no cooperan. Esto implica que van a tener que empezar a ver los beneficios de la cooperación versus los beneficios de no seguir cooperando, ¿no? Porque los jugadores tienen que decidir dos cosas, como dijimos, si deciden cooperar o no cooperar. Esas son sus dos decisiones. Estamos partiendo de que ellos están cooperando para analizar un poco cómo, digamos, cómo es posible que esta cooperación se mantenga, para poder sustentar, demostrar matemáticamente y con cierta racionalidad el equilibrio cooperativo, que es el equilibrio que decíamos era inestable, que no se puede dar en el mercado, pero la realidad nos muestra que sí se da. Entonces, partimos de que están cooperando, están en el punto A. Ahora, la empresa, como esto es un juego repetido o repetitivo, todas las veces que se enfrenta a la otra empresa, tiene que decir si sigue cooperando
o sí no coopera. Entonces, la empresa va a tener que evaluar dos cosas. El beneficio de cooperar, cuánto beneficio me da cooperar y cuánto beneficio, caramba, y el beneficio de no cooperar. Básicamente esas son las disyuntivas que tiene que evaluar la empresa. Si yo coopero, ¿cuánto obtengo de beneficio? Y si no coopero, ¿cuánto obtengo de beneficio? Pero va a resultar que, como este es un juego repetido, si tú estás cooperando con una empresa, en el año T, por así decirlo, digamos, en este periodo T, tú has elegido cooperar. En el T más 1, también eliges cooperar. Pero en el T más 2, cambias tu decisión. Pues ya no vas a cooperar, ahora vas a no cooperar. No cooperar. Esto es el jugador 1. Por su lado, el jugador 2, en el año T, también cooperó. En el año T más 1, cooperó. Y en el año T más 2, ¿cuál creen que va a ser su estrategia? ¿No cooperar también? ¿O cuál sería su estrategia de jugador 2? ¿Qué plantean ustedes? Recuerden que el jugador 2 tiene solo dos estrategias, chicos. No cooperar o cooperar. ¿Qué estrategia elegirá el jugador 2 en el periodo T más 2? Vamos a encuesta rápida. Así que con encuesta rápida es más. Wow, caramba. ¿Qué elegirá el jugador 2? Tiene solo dos. O coopera o no coopera. La pregunta es, ¿qué elegirá? Jugador 1 decide no cooperar. Toma la decisión, pues yo en el T2 no voy a cooperar. ¿Qué creen que va a pasar? Cooperar, cooperar, algunos cooperar. Dos cooperan, dos no cooperan. 10 no saben. Bueno, esperemos que todos, los que no están marcando nada, cuando dije el examen sí marquen, chicos, porque necesitan establecer y sustentar el porqué. Ojo que el examen es marca o responde y sustenta. O sea, no es simplemente, pues le doy y ya está, no. Es marca y sustenta. Bueno, y efectivamente, bueno, para los que respondieron, cooperar. Efectivamente, en el periodo T más 2, el jugador 2 coopera. La lógica detrás de esto es que el jugador 2 no tomó conocimiento, no sabe que el jugador 1 ha decidido no cooperar. No se ha dado por enterado. Los dos estaban caminando juntos en la cooperación. De un momento a otro, el jugador 1 dijo, ya no quiero cooperar más, yo me salgo de esto, voy a no cooperar. Y no le manifestó al jugador 2. El jugador 2 sigue cooperando, pero, y se da con la sorpresa, ¿no? En el periodo 2, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado de estrategia? Bueno, ya no quiero cooperar más, le dice la empresa. En el periodo 3, sigue no cooperando,
Y en el periodo T más 3, pues evidentemente el jugador 2, que se ha visto sorprendido por esa estrategia del jugador 1, va a también ajustar su estrategia. Y por lo tanto, en el periodo T más 3 va a no cooperar. Es decir, van a pasar de un esquema donde en un momento se coludieron a un esquema donde empiezan a competir. A un esquema donde van a empezar a competir. Lo que ha pasado en el periodo T más 2, que es el periodo, digamos, novedoso, se dice que uno de los jugadores se ha desviado del acuerdo colusorio, ha traicionado el acuerdo colusorio. Si ustedes ven en esta estructura, en el cuadro, y luego ven la línea de tiempo, hay dos puntos, ¿no? Colusión y competir. La colusión, ya vemos, es el punto A, la competencia es el punto B, acá lo estoy poniendo en el cuadro, punto A y punto B, pero, ay, acá no sé cuál sirve para borrar acá. Debería haber un borrador en esta página. Pero, ese punto, que ahora voy a llamarlo como punto C, que estoy poniendo de verde, que es un punto donde uno de los jugadores se desvía del acuerdo colusorio, también forma parte de esta matriz que estoy colocando, que vendría a estar representado por esta zona que estoy resaltando de verde. Si se dan cuenta, la zona resaltada de verde y que le he puesto C dentro de la matriz, representa cuando el jugador 1, bueno, sería mejor el otro lado, ¿no? El espejo. Ahí está. También. Es un espejo. Esta parte C que he colocado representa una estrategia en la cual el jugador 1 no coopera, pero el jugador 2 sí coopera. Entonces, a esto se le llama una desviación del acuerdo colusorio. En un momento, tú te has desviado del acuerdo colusorio. Por lo tanto, desde el punto de vista de los pagos, los beneficios que obtienes, el jugador 1, en el periodo T, que ambos cooperan, obtiene un beneficio colusorio. En el periodo 2, o el periodo T más 1, obtiene un beneficio colusorio. Y en el periodo T más 2, en el que se desvía del acuerdo colusorio, obtiene un beneficio por desviarse de la colusión. Beneficio por, beneficio de C, beneficio desviarse de la colusión. Y en el periodo T más 3, obtiene un beneficio de no cooperar. Entonces, si se dan cuenta, hay tres tipos de beneficio, bueno, y en adelante, ¿no? En el periodo T más 4, T más 5, y en adelante va a empezar a obtener beneficios de no cooperar. Entonces, si se dan cuenta, hay tres tipos de beneficios a los que tiene que, digamos, que tiene que evaluar una empresa o un jugador cuando va a desviarse del acuerdo colusorio. Esto es, el beneficio de coludirse, el beneficio de desviarse de acuerdo colusorio y el beneficio de no competir. Y eso justo es lo que vamos a ver en el PPT. Acá justo se dice, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Dice, supongamos que la tanda de desviación dura solo 2 etapas. Es decir, te traiciono en la etapa 1, pero en la siguiente etapa me arrepiento. ¿Qué significa te traiciono? Bueno, mira, ambos habíamos
decidido callarnos, pero ¿sabes qué? Te voy a traicionar. Voy a confesar en el periodo 1. ¿Qué es confesar? No, vamos a ponerlo con... Bueno, sí, confesar. Confesar. Pero, ¿sabes qué? En el siguiente periodo me arrepiento. Y en el siguiente periodo voy a callarme nuevamente. Como es un juego repetido, tal vez me vuelven a preguntar. Voy a callar. Por eso es que los pagos es 5, porque cuando yo confieso, estamos acá, ¿no? 5 de esto. Cuando yo confieso, jugador 1, pero el jugador 2 se calla, yo obtengo 5 de beneficio. En el siguiente periodo, yo me arrepiento y me voy a callar. Pero recuerden que dijimos, el jugador 2 va a regresar, va a cambiar de estrategia. En el periodo, vamos a ponerlo acá, ¿no? En el periodo 1, jugador 1 decide confesar. Jugador 2, pues estamos partiendo de que vienen de un equilibrio colusorio. Vamos a ponerlo que, bueno, ya no lo hemos puesto. Vamos a jalar por acá, ¿no? Para acá, para un segmento. En el periodo T0, o sea, T1, T1. En el periodo T0, ambos están acá. Callar, callar, jugador 1. Jugador 1 y jugador 2 están callar. Ese es el acuerdo colusorio. En el periodo T1, el jugador 1 decide confesar. Eso es traición. Se desvía del acuerdo colusorio. Entonces, y el jugador 2, bueno, el jugador 2 se calla porque él pensó que seguía en el acuerdo colusorio. Tiene una estrategia de mantener el acuerdo colusorio. Entonces, el jugador 1 obtiene 5, acá pueden ver 5 de beneficio, y en el periodo T2 dice, el jugador 1 se arrepiente, ¿no? Bueno, no debí confesar, voy a callarme. Sucede que el jugador 2, como ya en el T1 observó la conducta del jugador 1, va a responder. Es decir, en el periodo 2, el jugador 2 va a confesar también. ¿Por qué? Porque ya vio que el otro ha confesado, entonces no tiene sentido mantener el acuerdo colusorio. Por lo tanto, vamos a pasar a este acuerdo colusorio, esta que estoy haciendo de rojo, esta sección. El jugador 1 se calla, pero el jugador 2 confiesa, obtiene 0 de beneficio. Y es el 0 que ustedes pueden ver acá, que estoy resaltando de rojo. Entonces, el jugador 1, que es el que está saliendo y entrando al acuerdo colusorio, tiene que tomar una decisión. Va a tener que evaluar beneficios si es que se desvía del acuerdo colusorio. Esto significa, si yo me desvío del acuerdo colusorio, obtengo 5 en el primer periodo, que es el beneficio de desviarme, y en adelante obtengo 0, dice, ¿no? 0 porque, bueno, me arrepentí, y como me arrepentí, el otro cambió de estrategia y obtuve otro beneficio. Y tengo que evaluar el acuerdo o el beneficio sin desviarme del acuerdo colusorio. Entonces, mantenerme dentro del acuerdo colusorio. Entonces, voy a comparar ambos beneficios. Según el beneficio, según cuál sea el beneficio, pues esa opción yo optaré. Si el beneficio sin desviarme del acuerdo es mayor al beneficio de desviarme, entonces no me desviaré del acuerdo, es decir, mantendré el acuerdo colusorio. Por otro lado, si el beneficio de desviarme es mayor, pues me desviaré del acuerdo y romperé el acuerdo colusorio, no será sostenible. Si ustedes traen estas dos ecuaciones, básicamente está asociado a un factor delta. Es decir, según sea la tasa de descuento de determinado nivel,
tendrás, digamos, la posibilidad de mantener o no el acuerdo colusorio. Por eso es que el factor de descuento va a ser relevante para determinar si es que el acuerdo colusorio se mantiene o no se mantiene. Otro ejemplo, ¿no? Supongamos que la tanda de desvío dice que dura E de más 2 etapas. Una etapa de traiciono, otra etapa de castigo y una etapa de arrepentimiento y perdón, ¿no? La lógica es la misma. Te traiciono, obtengo un beneficio. En los siguientes periodos hay un castigo, pero ¿castigo en qué sentido? En el que el otro jugador pues también utiliza la misma estrategia. Obtengo uno de beneficio y luego hay una etapa de arrepentimiento, ¿no? Donde dice, bueno, ya, sí, voy a regresar a callarme, ¿no? Me voy a callar, voy a regresar al mismo estado. Si pueden ver acá los datos, es 5 de beneficio, 1 y 0, ¿no? Y esto es básicamente, si ustedes regresan acá al PPT, acá está, ¿no? La etapa, bueno, la etapa de desviación es cuando tú confiesas, el jugador 1 confiesa y el jugador 2 calla. Ahí obtiene 5 de beneficio. La otra etapa donde hay arrepentimiento, hay castigo, mejor dicho, es en la cual ambos están confesando. Recuerden, una vez que el jugador 1 confiesa, el jugador 2 automáticamente va a confesar, va a responder la estrategia. Y en esa etapa, ambos están en este equilibrio, confesar, confesar, es 1-1. Y luego dice el jugador, bueno, el jugador se arrepiente y reza a callar, ¿no? Y reza a callar, pero el jugador 2 no. El jugador 2 no va a rezar a callar, él va a seguir con su estrategia de confesar. Entonces él obtiene 0 de beneficio. Por eso, digamos, el ejercicio anterior tenía datos de 5-1-0. 5-1-0. Esto significa que, sea cual sea la estrategia que haga el jugador 1, el jugador 2, una vez que es traicionado, cambia automáticamente su estrategia y se va a mantener con esa estrategia a lo largo del tiempo. Es decir, va a quedarse con confesar. Cuando uno evalúa los beneficios de desviarse del acuerdo colusorio o no desviarse del acuerdo colusorio, al final lo que se obtiene es un factor delta similar al caso anterior. En el caso anterior también fue un cuarto. En este caso también va a ser un cuarto. Ahora, asumamos que la desviación es para siempre, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a desviar para siempre y ya nunca más, no me voy a repetir. Cambio de estrategia y para adelante. Dice, con desviación obtengo esto. 5 en el periodo que traiciono, porque hay un desfase entre mi estrategia y la estrategia del jugador 2. Y en el siguiente periodo que el jugador 2 reacciona, ya es 1 nomás. 1 de beneficio. Si no me desvío del acuerdo colusorio, 4 para siempre. Nuevamente, lo que tengo que comparar es el beneficio de no desviarme del acuerdo colusorio versus... Ay, no, creo que... Bueno, ¿se estuvo viendo el PPT por si acaso? No, no sé. Creo que se quedó en la pizarra, ¿no? Bueno, no sé. Si no han visto el PPT, chicos, y no me han estado diciendo, ahí tienen que... No, 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 no me han estado avisando, ¿ah? Tienen que estar atentos ahí, chicos, por si acaso. Voy a tratar de repetir esta última parte, pero para que quede un poco más claro, ¿no? Porque creo que no había puesto el PPT para que se grabe ahí. O sea, la pantalla se grabó, pero
No sé si el PPT se quedó enganchado ahí. La pantalla sí estoy seguro que se grabó porque la he podido ver ahí grabada. Pero bueno, lo que decíamos era un poco, resumiendo brevemente, ¿no? Acá la decisión del jugador que va a desviarse del acuerdo colusorio es que tiene que evaluar cuál es el beneficio cuando se desvía del acuerdo colusorio y cuál es el beneficio cuando no se desvía del acuerdo colusorio. Esas son las dos decisiones que va a tener que comparar. Y en base a esas decisiones, el jugador uno tendrá que elegir si se mantiene en el acuerdo colusorio o si por el contrario se desvía del acuerdo colusorio. Esto es comparar ambos beneficios y, oh sorpresa, el resultado es el mismo. Un delta mayor a un cuarto. A ver, cuando la desviación dura n más 2, es decir, me desvío hoy, mañana mantengo mi posición, pero de acá a 3 tiempos o 3 jugadas, me arrepiento y retorno al inicio, a la estrategia inicial, el factor delta es el mismo, es un cuarto. Si la desviación dura solamente 2 periodos, es un cuarto también. Con lo cual, sea la temporalidad que sea 2 n más 2 para siempre, lo que te está diciendo esto es que el factor delta es el mismo. Esto es, una vez que te desvías del acuerdo colusorio, la tasa que tienes que, digamos, observar en el mercado, tasa, el delta, la tasa de descuento que tienes que observar para decidir si te desvías o no te desvías del acuerdo colusorio, es la misma, sea cual sea el escenario. Es decir, sea que te arrepientas al siguiente periodo, sea que te arrepientas durante n más 2 periodos, o sea que nunca te arrepientas. Por lo tanto, la decisión, la decisión sobre la tasa de descuento que vas a exigir o requieres observar en el mercado para decidir si te desvías o no del acuerdo colusorio es independiente del arrepentimiento. Si te arrepientes en 2 meses, en n meses, o si nunca te arrepientes, eso no afecta a la tasa de descuento. Porque finalmente la decisión que vas a tomar está en función de la tasa de descuento que vas a exigir. Porque estás básicamente evaluando dos beneficios. El beneficio de desviarme, que implica, hoy obtengo un beneficio extra, pero en el futuro voy a obtener beneficios de competencia. Voy a competir. Y el otro es no desviarme del acuerdo colusorio. ¿No? A ver, algo básicamente como esto. Vamos a una pizarra. Entonces, básicamente lo que estamos acá haciendo es el beneficio de desviarme del acuerdo colusorio contra el beneficio de mantenerme en el acuerdo colusorio. ¿Qué implica el beneficio de desviarme del acuerdo colusorio? Implica que en el periodo 1 obtengo un beneficio de desviarme del acuerdo colusorio, es un beneficio extra, más en el periodo 2, como ya reacciona la otra empresa y cambia su estrategia, tengo un beneficio de no cooperación, ¿no? Porque ya empezamos a no cooperar. Esto considerando un delta, más el beneficio, el periodo 3, de no cooperar, porque vamos a seguir no cooperando por un delta 1, más un delta 2,
el beneficio, el periodo 4, de no cooperar, y así sucesivamente. Entonces, esto de acá es lo que está evaluando el jugador 1. Cuando yo me desvío del acuerdo colusorio es todos los flujos de beneficios futuros traídos a valor presente. La otra opción que sería el beneficio de mantenerme en el acuerdo colusorio más un delta, beneficio en el periodo de mantenerme en el acuerdo colusorio más un delta 1, el beneficio en el periodo 2, beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, de mantenerme en el acuerdo colusorio más beneficio 4 de mantenerme en el acuerdo colusorio por un delta, ¿no? Delta 2. Entonces, básicamente, estoy comparando esos flujos. Dos flujos. Y en virtud de esos dos flujos, yo voy a tomar la decisión de si me mantengo en el acuerdo colusorio o si me desvío del acuerdo colusorio. Es un poco la decisión. ¿Y eso de qué va a depender? En el fondo, cuando ya empiezas a optimizar esto, te dice que básicamente va a depender del factor delta. Si el factor delta toma cierto valor, te convendrá a ti mantenerte en el acuerdo colusorio, o si el factor delta toma un valor menor, te convendrá desviarte del acuerdo colusorio. Entonces, ese es un poco el análisis que estamos haciendo en este caso. Y eso nos va a permitir explicar por qué existen los cárteles. Porque en la práctica, el delta que están observando ellos en el mercado cumple con la exigencia que ellos están requiriendo en este juego para mantener el acuerdo colusorio. O el delta que está en el mercado no es tan alto como para que ellos se desvíen del acuerdo colusorio. Es un poco lo que vemos en la realidad. Vamos a ver el PPT. Ese sentido, bueno, efectivamente, sea cual sea, sea que te arrepientas o sea que no te arrepientas, el delta es el mismo. Por lo tanto, decimos que en este perfil de estrategias llamado ojo por ojo, que es básicamente un perfil de estrategias en las cuales si tú cambias de estrategia, pues yo respondo, ¿no? Ojo por ojo es, si tú haces esto, yo te respondo con la misma moneda. Si tú cambias de estrategia a confesar, yo también voy a confesar. La misma respuesta, ¿no? Te dice, si delta es mayor a un cuarto en el perfil ojo por ojo, es un equilibrio de Nash, pero no necesariamente es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Si delta es menor a un cuarto, el perfil ojo por ojo no es un equilibrio de Nash. Por lo tanto, se dice, se ha conseguido por primera vez sustentar la cooperación indefinida. Este es el concepto, ¿no? Estamos sustentando, teóricamente y matemáticamente, por qué existe una cooperación. ¿Por qué la cooperación es viable? O sea, puede existir cooperación en el dilema del prisionero mediante un equilibrio de Nash, aunque no es un Nash perfecto en subjuegos, que utiliza la amenaza del castigo mediante confesión para sostener la cooperación. Ahora dice, ¿no? Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del dilema del prisionero repetido infinitamente. Podemos empezar a ver otros posibles perfiles de estrategia. ¿Sí? Vamos a ver con el perfil de estrategias incrédulas, ¿no? Un posible perfil de estrategias. Que se utilice siempre confesar. Que siempre, vamos a confesar siempre, ¿no? Dice que esta estrategia, confesar siempre, determinaría obviamente una trayectoria de nula cooperación del juego, consistente en confesar, confesar. Esto es, si el jugador decide siempre confesar y nunca va a cambiar de estrategia, este perfil de estrategias va a generar que el juego siempre tenga como único equilibrio
confesar, confesar. Por lo tanto, esto no puede ser posible como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. No es viable, ¿no? Ahora, otra posible perfil de estrategia es un perfil de estrategia de disparador, dice. O la estrategia de gatillo. Dice, callar en la primera etapa y además callar en la etapa T si la historia del juego hasta ese momento ha sido siempre callar por parte de ambos jugadores y confesar en caso contrario. Lo que está diciendo esta estrategia es, vas a callar si si el otro jugador también calla. Pero si el otro jugador confiesa, entonces vas a tener que confesar también tú. Es una estrategia de gatillo, ¿no? Si el otro hace esto, automáticamente se dispara tu respuesta. Dicho de otro modo, empezar cooperando, justo lo que... A ver, vamos a estar... A ver, ¿dónde está nuestra...? Acá está. Vamos a ver. Sí, empezar cooperando, ¿no? Vamos a ver eso. Acá en pizarra lo hemos puesto, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Lo voy a resaltar en naranja. Empezar cooperando, que es la colusión. Acá, lo estoy resaltando de naranja. Empezar cooperando y al final, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar no cooperando. Y lo voy a resaltar de color y rojo. Competir, ¿no? No cooperar. El punto B. Vas a empezar cooperando, el punto A, que es la colusión, y vas a terminar no cooperando, que es competir, el punto B. Regresemos al PPT. Dice, este es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos si el factor de descuento es suficientemente alto. Por lo tanto, dice, en el dilema del prisionero repetido de forma infinita, el perfil de estrategias de disparador es un equilibrio de Nash perfecto, sí y solo si se cumple esto. Si el factor delta que tengo es mayor a un cuarto. ¿Y por qué un cuarto? Bueno, básicamente porque son resultados del modelo. En este caso, un cuarto por los datos del ejercicio. Puede ser que en algún otro dato del ejercicio el factor delta tenga otro valor. No sé, un medio, tres cuartos, no sé, lo que ustedes consideren que podría salir. Entonces, es un cuarto por resultados de ejercicio, básicamente eso. Entonces, digamos, este perfil de estrategias de empieza cooperando y si en un momento alguien cambia de estrategia, tú también cambias y pasas a competir o no cooperar, es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos si se cumple que el factor delta es mayor a un cuarto. Entonces, en juegos repetidos de forma infinita, el factor delta es el que termina, digamos, estableciendo el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Y que la estrategia cooperar, cooperar y luego no cooperar es digamos, la estrategia cooperar es sostenible si es que el factor delta es mayor o igual a un cuarto, ¿no? Y por otro lado, ya saliendo un poco de juegos repetidos, hablamos un poquito del teorema de todos, ¿no? El teorema de Folk, el teorema del Folk teorema, que es, nos dice básicamente, una parte más conceptual, ¿no? Dice, el teorema de todos es un conjunto de resultados de la teoría de juegos repetidos que muestra cómo es posible sostener una amplia gama de equilibrios en juegos repetidos bajo ciertas condiciones, ¿no? Se le llama el problema de todos porque era muy popular entre matemáticos y economistas, ¿no? Por eso básicamente. Dice, afirma que si un juego se repite de forma infinita o tiene una probabilidad suficientemente alta de continuar, cualquier resultado que sea mejor para ambos jugadores que el resultado de su peor amenaza
la desviación o el castigo puede sostenerse como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos que no serían posibles en un juego de una sola vez. La repetición del juego y la posibilidad de castigar a los jugadores en futuras rondas se puede mantener puede mantener la cooperación como una estrategia racional para todos, ¿no? Es decir, la cooperación que en un juego de una sola vez no es estable, en un juego repetido y de forma infinita es estable y puede ser viable cuando se cumplen ciertos parámetros, ¿no? Como el tema del factor de descuento, ¿no? Pero ya te da una justificación de la viabilidad, de la sostenibilidad del equilibrio. Y te dice, ¿no? Que en un juego que se repite de forma infinita, cualquier resultado que sea para ambos jugadores, mejor para ambos jugadores que el resultado de su peor amenaza, puede sostenerse como un Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Tiene que ver con el tema de equilibrio perfecto en subjuegos. Bueno, básicamente dice, si la historia del juego no influencia las estrategias de los jugadores, entonces la repetición del juego tampoco genera influencia alguna. El equilibrio de Nash del juego estático resulta un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos para el juego repetido. Y las estrategias disparadoras, ¿no? Si las estrategias del superjuego dependen de la historia del juego, se puede utilizar una estrategia disparadora, la que consiste en elegir una acción concertada y optar por una acción de castigo si algún otro jugador se desvía de la concertación del precio, ¿no? Si esta amenaza es creíble y los jugadores valoran suficientemente el futuro, tenemos un equilibrio de Nash para cada subjuego en acción concertada. Bueno, ahora las condiciones del teorema de todos, que la repetición debe ser de forma infinita o altamente probable que el juego se mantenga a lo largo del tiempo, que haya un factor de descuento, es decir, un descuento futuro, y que las acciones sean observables, ¿no? Si es que eso se cumple, el teorema de todos ofrece un marco para entender cómo la cooperación puede surgir y mantenerse en entornos repetidos, incluso cuando el interés propio a corto plazo podría llevar a resultados no cooperativos en juegos de una sola vez. Básicamente para entender o explicar y dar un sustento de por qué existen en la realidad los cárteles, que son juegos cooperativos. Algunos conceptos básicos o aplicaciones del teorema de todos están relacionados con el tema de el dilema del precio no repetido, competencia de precios en oligopolios. Este es interesante, el tema de competencia en oligopolios. Dice, en un mercado oligopólico con pocos vendedores, si estos juegan un solo juego, la competencia de precios puede llevar a un resultado donde todo fija precios bajos. Si los jugadores, empresas, van a participar en un juego, es decir, competir en el mercado de forma constante, repetida, durante una serie de veces, que no saben cuántas veces va a ser, es decir, están jugando un juego repetido de forma infinita, y ellos optan como estrategia competir, van a terminar en ese resultado, competencia perfecta. Van a bajar precios, hasta que el precio sea igual al costo marginal. Pero eso va a implicar cero beneficios para las empresas. Por lo tanto, las empresas no quieren, digamos, llegar a esa situación. Por lo tanto, van a preferir optar por participar en un juego en el que obtenga mayores beneficios. Y para eso tienen que fijar precios más altos. Entonces, en vez de competir con precios, se terminarán poniendo de acuerdo para poder fijar precios superiores. Y eso daría, digamos, explicaría el concepto de equilibrio colusivo y la estabilidad del juego, ¿no? Dice, sin embargo, las empresas interactúan repetidamente, pueden sostener precios más altos mediante un cártel, ¿no? O como un cártel, mediante amenazas de bajar los precios futuros de alguna empresa que rompa el acuerdo. El caso típico, ¿no? Nos ponemos todos de acuerdo en bajar precios, no, en mantener precios por encima de un nivel. Si alguna de las empresas rompe el acuerdo colusorio y cobra un precio por debajo,
el resto de empresas puede boicotearla a esta empresa. Puede hacerle una guerra de precios, tiene que establecer mecanismos para castigar a aquella empresa que se desvía del acuerdo colusorio. Entonces, ese castigo podría desincentivar que alguna rompa el acuerdo. Dice, ¿no? El teorema de todos muestra cómo los acuerdos colusorios pueden sostenerse sin necesidad de contratos formales si la interacción es repetida y los jugadores valoran suficientemente las ganancias futuras. Entonces, es posible. Finalmente, bueno, va a haber un caso aplicado en esta oportunidad, que es el caso de colusión en duopolios, ¿no? Van a tener que revisar el ejercicio resuelto en Gibbons. Acá está, lo pueden ver, está en el aula virtual también. Dice, y genera una explicación de cuáles son las condiciones para que los agentes optimicen individualmente, para que agentes que optimicen individualmente puedan competir entre sí para alcanzar el máximo de esta social o óptimo de Pareto, ¿no? Bueno, les dije, ¿cuál es el óptimo de Pareto? El equilibrio colusorio. Para que puedan alcanzar este equilibrio colusorio. Entonces la idea es que ustedes revisen el Gibbons y puedan, digamos, dar un análisis a estos casos que se les presentan, ¿no? Hasta acá, chicos, consultas, dudas que tengan, alguna duda con la clase, alguna consulta que esté pendiente. ¿Todo bien? Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a poner esta pausa. No hay consultas, ¿no? ¿Dudas tú? Ok, consultas. Ok.